Shabbat Shalom, hermanos, por misericordia del Eterno, hoy me corresponde a mí dar la Haftará para la Parashá de Yitro, la cual he titulado como Hineni, heme aquí. Esta Haftará la encontramos en el libro de Isaías 6, del 1 al 8, vamos a estudiarla, y después encontramos otra parte en Isaías 9, 5 y 6. Y empieza la palabra diciendo, en Isaías 6.1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí habla cuando Isaías es llamado para el Eterno, pero tiene una visión en el año en que Usías muere. ¿Pero por qué es importante esto? Porque ¿quién era Usías? Dice la palabra en el segundo libro de Crónicas 26, de 3 en adelante, dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar al Eterno en los días de Zacarías, entendido en visiones del Eterno, y de estos días que buscó a Elohim, él le prosperó. Usías es hijo de Amasías. ¿Quién fue Amasías? También lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, pero en el capítulo 25, y dice en el 2: Amasías hizo lo recto ante los ojos de Adonai, aunque no de perfecto corazón, y luego fue confirmado en el reino. Mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la Torá, donde Adonai mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Fue un hombre que hizo justicia de acuerdo a la Torá. En momentos en que si un hombre hacía un delito, sus hijos estaban pagando. Y por eso el Eterno dice: ya no van a decir los padres comieron uvas verdes o uvas agrias y les salió de entera a sus hijos, sino que cada uno morirá por su pecado. Aquí pasa eso. Amasías decide hacer justicia. Amasías empieza a dejarle un legado a Usías, su hijo. Sin embargo, después de 52 años que Usías anda con el Eterno, que cumple su palabra, que hace su voluntad, que el Eterno lo prospere y le ayuda. ¿Qué dice la palabra más adelante ahí mismo en el segunda de Crónicas 26? Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Hashem su Elohim, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías,
quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Adonai tu Elohim. Entonces Usías, tendiendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Un hombre que había servido 52 años. 52 años haciendo lo recto delante del Eterno. 52 años dirigiendo al pueblo de Judá por ayuda del Eterno. Lo tenía como consejero al sumo sacerdote, tenía videntes, y todo lo que hacía le agradaba al Eterno, tan así que lo prospera. Pero pasó que su arrogancia fue más grande, que él creyó que por el hecho de tener una comunión con el Eterno le daba derecho a hacer lo que no le correspondía. Y esto fue una ruina. ¿Por qué? Porque es que después de que Usías deja el reinado para su hijo Jotán, aún estando vivo Usías, porque tuvo que ser apartado por causa de la lepra, dice la palabra respecto a Jotán, que hizo lo recto ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Cuando él deja de entrar al santuario, cuando él deja de ir a hacer las cosas que el Eterno le dice, el pueblo sigue corrompiéndose. Y es un problema porque a veces decimos, no, es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no tengo problemas con nadie, entonces por eso Dios me ama. No, Dios me ama porque hago su voluntad. Dios me ama porque hago lo que Él me dice que yo debo hacer. Y cuando yo hago la voluntad del Eterno, dice la palabra que Él también me prosperará. Y Jotán tiene un hijo. ¿Quién es este hijo? Acaz. Dice la palabra que Acaz ya hizo todo lo malo delante del Eterno. Que fue un hombre que no le cumplió al Eterno, que adoró ídolos, que quemó a su hijo en fuego, e hizo una cantidad de cosas que estaban contra la Torá. Y hizo su propio altar. Cuando fue vencido por Siria, fue a llevar allá las dádivas que tenía que pagar, o los impuestos, y vio un altar y le pareció bonito, y entonces mandó al sumo sacerdote y le dijo, no, este altar me parece bonito, por favor hágame uno, y empezó, destruyó el altar de Adonai, e hizo un altar donde él mismo iba y hacía sus sacrificios. Se tomó el lugar de rey y se tomó el lugar del sacerdote. Pero, ¿qué pasó con este pecado y con Usías? Por causa de este pecado, de la arrogancia de Usías, se perdió todo un pueblo. Porque cuando acá reina, el pueblo le va mal. El pueblo se contamina, el pueblo cae en idolatría, el pueblo cae en desgracia. Y lo peor para Usías, siendo rey y queriendo tomar el cargo del sacerdote, terminó su vida sin ser rey y sin ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no cumplió la palabra. En la parashá de esta mañana decía, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Usías, 52 años, sirviéndole al Eterno, y se perdió por querer tomar las funciones que no le correspondían. Cuando habla de que seréis un reino de sacerdotes, de gente santa, dice la palabra que es si haces esto, un sí condicional. La invitación ha sido dada del Eterno, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si nosotros respondemos, recibimos las bendiciones de este pacto, recibimos lo que el Eterno tiene para nosotros. Pero si no respondemos, no hay pacto, ni hay bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos.
Muchas personas quieren que, no, yo ya recibí a Yeshua en mi corazón, yo ya soy buen, entonces yo no tengo necesidad de hacer nada más porque ya Yeshua pagó por mí. No, la palabra nos dice que nosotros debemos cumplirle al Eterno, que Él no escucha, el que no escucha ni obedece no es parte del pueblo. Haremos y oiremos. La condición es la obediencia. Y una sola falla acabó con Usías. ¿Por qué? Porque es que la palabra también es clara, lo dice en Ezequiel 3, 28, 20, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero la sangre vendrá de la mano de quien no lo amoneste. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí hay algo muy importante, y es que como padres tenemos un compromiso muy grande, no solo con nuestros hijos, sino con nuestras futuras generaciones. Aquí vimos 4 reyes, 4 generaciones, donde por causa del comportamiento de uno, se bendecía el pueblo, o en muchos casos, se maldecía a todo un pueblo. Servirle al Señor nos debe dar testimonio. Le servimos al Eterno con un propósito de saber que estamos sembrando para las generaciones que vienen una vida de hombres íntegros, una vida de hombres obedientes a la Torá, una vida que los haga mucho más importantes, mucho más grandes delante del Eterno, que realmente eso es lo que vale. Servirle al Señor nos debe hacer humildes, no es vanagloriarnos, no es decir, no, es que como yo hablo con el Señor, como el Señor me habla, entonces yo ya estoy por fuera del lote. No, el Eterno nos exige, cuando nos da, nos exige más, porque estamos llevando su palabra, no nuestra palabra. Estamos llevando lo que Él nos dice que debemos enseñar. Dice, sigue diciendo el libro de Isaías 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, Santo, 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 Hashem Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hay 3 palabras aquí muy importantes que las vamos a volver a tomar mucho más adelante. Y dice, la primera, sus faldas llenaban el templo. La tierra estaba llena de su gloria y el humo llenaba la casa. Isaías ve la gloria del Eterno en toda su magnitud. En esta porción de las Escrituras leemos algo muy interesante, y es el hecho de que aparece la palabra faldas referente al Eterno, y es la única vez que aparece como tal. Hay revisiones bíblicas que traducen la palabra de esta forma, en original no aparece así. En el original, en el hebreo, se lee Shulab, la parte inferior del trono de la gloria del Eterno. Por eso es que encontramos otras traducciones como la orla de su manto, y en el Jumás encontramos los ribetes. Pero en realidad lo que hace mención Isaías es a la túnica, las cuales los reyes solían usar. Estas túnicas hablaban de su poderío y de su autoridad, entre otras cosas. Cuando el profeta ve al Señor sentado sobre el trono alto y sublime que describe la orla del manto, dice también que cubría todo el templo. Y luego de hablar de la orla, ¿de qué habla? Dice, habla de la gloria del Eterno. La gloria de Dios sugiere su grandeza, su poder, su majestad, su esplendor,
su santidad y mucho más. Dice el libro de Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y el Salmo 19 también dice, los cielos cuentan la gloria del Eterno y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria del Eterno lo abarca todo. Y la otra palabra, que también vamos a estudiar más adelante, dice, y la casa se llenó de humo. Este humo nos recuerda la columna de nube que representaba la presencia del Eterno. Cuando Israel fue libre de la esclavitud, lo pudimos leer en la paracha pasada 13, Shemot 13, 21 al 22, dice, el humo del monte Sinaí era quien los llevaba. Y la nube de gloria, la Shekinah del Eterno, llenó el templo. Lo encontramos en el primer libro de Reyes 8, 10, 12, cuando Shlomo le dedica el templo al Eterno. Una nube de gloria constantemente marcaba también la presencia del Eterno. Estas tres cosas realmente representan a Yeshua Mashiach. Y más adelante lo vamos a ver. Sigue diciendo Ishayahu. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Adonai Sebaot. Cuando leemos a Isaías en los 5 primeros capítulos, utiliza palabras muy fuertes para describir la maldad de Judá. Describe al pueblo de Judá como si fuese un niño rebelde en el capítulo 1, diciendo, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Adonai y provocaron a ir al Santo de Israel. Se tornaron atrás. Dice también que la ciudad que una vez fue fiel se ha convertido en ramera. Habla también del viñador, del Eterno mismo que planta una viña, que es Judá, que utiliza, le hace lagar, que le da los mejores cultivos, la mejor lluvia. Y él esperaba que salieran uvas hermosas, pero dice que salieron uvas agrias. Y ese era el pueblo de Israel. El pecado de Judá o el juicio del Eterno en torno a Isaías en estos capítulos es crítico y de condenación. Isaías no empieza el libro dando esperanza, sino tratando al pueblo de acérquese, venga, le vamos a permitir que se arrepienta de su pecado. Si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos, dice. Habla confesando también, yo soy culpable en medio de un pueblo de culpables. No dijo yo soy el único bueno, no, yo estoy bien delante del Señor, Él a mí me habla, no. Cuando uno está en la presencia del Señor, el Señor lo desnuda totalmente. Y tú no estás haciendo esto. ¿Y tú sinceramente crees que estás bien? A lo largo de todos estos capítulos, el Eterno se ha quejado de la nación tan pecaminosa y de su gente. Ha escrito la culpabilidad y el juicio que se debe anticipar, pero ahora en la presencia del Altísimo Isaías está sobrellevado por su propia culpabilidad. En presencia del Eterno, se siente culpable, siente que es inmundo de labios, que es sucio de labios. Se ve igual que cualquier otro, no es mejor. Y a veces nosotros creemos que somos mejores porque asistimos a la congregación, porque vamos juiciositos, porque diezmamos. Decía el judío decía, mire Señor, yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo todo lo que me dan, no como este otro. No, aquí Isaías dice, yo también soy culpable, yo también merezco el castigo. ¿Y cómo estamos nosotros delante del Eterno? ¿Será que somos culpables? ¿O será que merecemos castigo, pero antes del castigo la misericordia del Eterno?
después de que Isaías tuvo esta visión en que vio la grandeza del Eterno, no miró a otro referente sino su propia naturaleza humana. No se comparó con nadie, no dijo yo soy mejor o peor que esto, no, yo soy igual a cualquiera de ellos. Por lo que más había sido apartado para el Eterno, un hombre acostumbrado a recibir y a entregar palabra del Eterno, tuvo que mirar su propia impiedad ante la magnificencia divina. ¡Ay de mí!, exclamó, que soy inmundo de labios. Cuando uno mira al Eterno, cuando uno realmente tiene un acercamiento con el Eterno, nuestra naturaleza pecaminosa sale a flote. Qué vergüenza nos da muchas veces con el Eterno. Él que habitaba en un pueblo acostumbrado a pecar, un pueblo que era impuro de labios. Nosotros también lo hacemos. ¿No vivimos quejándonos contra el Eterno muchas veces? Ah, es que mire lo que nos estás dando, mire que yo no puedo tener tal cosa, mire que estoy sin trabajo, mire que me está pasando esta enfermedad. No recibimos nada, somos casi como el pueblo de Israel cuando salía del desierto, que a cada parte, que a cada vez que pasaba algo, se rebelaban contra el Eterno y contra Moshe. De manera que quedamos enmudecidos ante la magnificencia del Eterno. Y aún se agrega a nuestro pecado la errónea concepción que tenemos respecto al Eterno. Pues somos carnales y vendidos al pecado y nuestro estándar de santidad nos deja mucho que desear. Nuestro estándar de santidad lo tomamos nosotros mismos. Nosotros no casi nunca tomamos nuestra moralidad con respecto a lo que dice la Torá, sino con respecto a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿Y quién de todos nos hallamos culpables? Casi nunca. El acercamiento a la luz disipa nuestras tinieblas, así como la comunión con el Altísimo pone en evidencia nuestra carne débil. Ante Dios, nada puede esconderse, porque Él todo lo conoce. El problema que muchos de nosotros tenemos hoy es que vivimos a la luz de la palabra, que no vivimos a la luz de la palabra de Dios. Si lo hiciéramos, nos veríamos a nosotros mismos en nuestra verdadera condición. Por eso Johanán dice en su primera carta, capítulo 7, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua Machía, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andemos en luz, vivamos como dice la palabra, porque si vivimos como dice la palabra, si entramos en una comunión perfecta con el Eterno, también vamos a ver la gloria del Eterno como la vio Isaías, y también vamos a limpiar nuestros labios impuros. Y si Isaías, que era un hombre de Dios, que era un hombre que llevaba palabra, que era un hombre que verdaderamente tenía comunión con el Eterno, piensa eso de él mismo, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Cómo podemos sentirnos nosotros que casualmente vamos una vez a la congregación, que a veces ni siquiera tenemos tiempo de orar porque es que, qué pena, Señor, no puedo orar ahorita porque se me pasó algo? ¿Cómo estamos nosotros delante del Eterno? Cada uno en su corazón sabe. Cada uno en su corazón sabe cómo tenemos nuestros labios y agradan al Eterno o cualquier cosa nos hace maldecir. La palabra que usa frecuentemente el Eterno para hablar de lo que hay en nosotros es los labios o la lengua. Dice Yeshua que no lo que entra por la boca contamina al hombre. No es lo que comes, lo que te vistes, lees, lo que contamina. Es lo que sale de la boca del hombre, de acuerdo a lo que dijo Yeshua Machía. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación y los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo 15, 19. Pero somos tan bendecidos que el Eterno nos mira con ojos de amor, que el Eterno nos mira con misericordia, que Él ya sabe cómo somos, pero no por eso nos acepta tal como somos, sino que quiere cada vez que mejoremos,
quiere cada vez hacernos hombres diferentes, hacernos hombres kadosh, hombres santos, que sigamos su palabra, que andemos como Él anduvo. Porque dice la palabra, sigue diciendo en Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa, tu pecado. Dice también la palabra en Romanos 9:13, que si confesares con tu boca que Yeshua Machía es el Eterno, y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor no nos quema los labios. Sacrificó a su Hijo. Él dio hasta la última gota de sangre para que nosotros solo lo aceptemos, para que nosotros solo lo obedezcamos, para que nosotros solo lo sigamos. Él nos hace limpios. Él nos limpia el corazón. Él nos limpia la mente. Él nos hermosea y mejora nuestro lenguaje. Aunque dice que el Eterno mandó al serafín a hacer esto, está claro que el serafín cumple solo la voluntad de Dios. El serafín no es competente para perdonar pecados. Un carbón encendido podría venir del altar del incienso o del altar de los sacrificios, pero es más probable que venga del altar de los sacrificios en vista de su conexión a la limpieza de los pecados. Sacrificios en el templo incluyen el perdón por la sangre de un sacrificio, haciendo posible el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Torá, y podemos decir y seguirlo diciendo, Yeshua Machía fue nuestro sacrificio único, nuestro sacrificio perfecto. Y tengamos en cuenta algo, cuando nos dirigimos al Eterno, una cosa es dirigirse al trono, es donde vamos, es donde oramos, es donde le pedimos. Y otra cosa es dirigirse al altar, porque en el altar es donde encontramos la limpieza y la purificación de nuestros pecados. Tengamos en cuenta que uno el trono, donde está la gloria de Dios, y otro el altar, donde se nos permite pedirle al Eterno que su sacrificio sea acepto para mí. El fuego fue tomado por el altar para mostrar que este fuego era divino, que era celestial, porque la Torá prohíbe que cualquier fuego extraño sea traído a él, porque en cualquier cosa sagrada, cualquier mezcla humana es absolutamente profanación a través de esta figura, y por lo tanto Isaías sabía que toda pureza fluye solamente del Eterno. Por eso cuando hablábamos del rey Acaz dijimos, él mismo se hizo su propio altar. ¿Será que este altar que se hizo Acaz para él mismo tendría la autoridad para que cualquier sacrificio que se hiciese allí perdonara nuestros pecados? A veces nosotros creemos que nos hacemos un altar, que damos una ofrenda o que hacemos alguna cosa que no dice la palabra o que andamos de rodillas o que nos laceramos y que con eso el Eterno nos perdona. Esos son altares que nosotros nos hacemos. Esos son altares que no están escritos en la palabra. Y sigue diciendo la palabra, y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y escutada y limpio tu pecado. El serafín toca los labios de Isaías con el carbón encendido quemado a la iniquidad de sus labios y su corazón. El que no era santo ahora es santificado. El que no merecía estar en la presencia del Eterno por la gracia de Dios, ahora la merece. Así estamos tú y yo. ¿Acaso éramos aceptos delante del Señor? ¿Cuántos que aún lo conocemos aún vivimos en pecado? ¿Cuántos que ya lo recibimos aún vivimos en desobediencia? Pero aquí viene tal vez la parte más hermosa de este capítulo. Dice, después oí la voz del Señor que decía,
¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Eterno habla con una persona, la respuesta fue, Ineni. Expresa la voluntad y la entrega del hablante a obedecer las directrices divinas. Cuando el Eterno le pregunta, ¿quién irá por nosotros? Isaías responde, Ineni, envíame a mí. Ineni se emplea en un estado de apertura espiritual al Eterno, a lo que es un mismo estado de la presencia en la vida. Nos permite recibir el regalo que trae cada situación. Ineni, Ineni, lo dijo Abraham, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ineni, lo dijo Moshe, aunque puso trabas, aunque no, Señor, soy tardo de labios, aunque muchas cosas dijo, en su corazón estaba el Ineni. Ineni, dice Ishayahu aquí, ¿quién irá? Yo, Señor, envíame a mí. Ineni, le decimos a Yeshua Machía cuando estamos dispuestos a recibirlo, cuando estamos dispuestos a tener un verdadero compromiso con el Eterno, a cuando no estamos haciéndonos expectativas de que, ¿qué tal si yo recibo al Eterno? ¿Será que voy a tener riquezas? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a salir un empleo mejor? No, es Ineni, es incondicional. Es Ineni, es el amor que le tenemos al Eterno. Heme aquí. Es Ineni, es la confianza que nos está haciendo guiados para que todo lo que hagamos esté bien. Es Ineni, tal vez es lo más parecido a cuando el pueblo de Israel, presto a recibir la Torá, dicen al unísono, Shemot 19, 7 y 8. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas las palabras que Adonai había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Adonai ha hecho, haremos y oiremos. Y refirió Moshe todas las palabras al pueblo. No dijeron, vamos a estudiarlo, vamos a ver si estamos o no de acuerdo. Todo lo que el Eterno nos dice, haremos y obedeceremos. Este era el momento esperado por el Eterno, el instante en que el mundo sufriría un cambio histórico. Cada ser humano de Israel estaba dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Cada ser humano de Israel estaba dispuesto a seguir al Eterno. Era el cambio de las raíces del comportamiento moral para toda la eternidad. 26 generaciones el Eterno había estado esperando transmitir a la humanidad su preciosa Torá. Ella presidió la creación del universo. Ella iba y va y vibra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Los que le hemos dicho, Señor, heme aquí, Ineni, haremos y obedeceremos. El Eterno había encontrado un pueblo dispuesto a aceptarla. Ese grandioso momento de su revelación fue guardado ansiosamente por todo el universo íntegro, porque con esto era el objetivo de la creación, el obedecer la Torá que más tarde nos daría la salvación. Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros, cada uno de los que ha optado por decirle a Yeshua Machía, yo recibo el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te acepto en mi corazón como único Dios verdadero. Nos hacemos parte de este pueblo que dijo, haremos y obedeceremos. Esa es la hermosura, que el Eterno nos da oportunidad de ser parte de su pueblo. Dice el libro, en la carta a los Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nos está hablando a los dos. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está diciendo que estábamos muertos en nuestros pecados.
Y más adelante dice, en aquel tiempo estabas sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Gloria al Eterno. Cuando vemos el llamado de Isaías, miramos que él no se sentía apto para el Eterno. Él reconoce que ante la santidad de Dios es un hombre pecador, pero el Eterno lo limpia. El Eterno tiene misericordia y tuvo misericordia. El Eterno nos llama, nos limpia, nos recogió del barro cenagoso. Nos pasa por el proceso doloroso de una limpieza antes de que realmente empecemos a andar con Él. Nosotros hemos sido llamados de igual manera. El Señor no nos halló limpios, pero ahí nos sacó, nos puso sobre la roca firme, que es Yeshua Mashiach. Aquí, con Yeshua, empieza a ver nuestro verdadero proceso de purificación. Pueda que como Isaías nos resulte doloroso, pero si queremos realmente servirle, si queremos realmente llevar su palabra, si queremos ser testimonio, tenemos que pagar un precio. ¿Dejaremos que Él nos pase por el fuego para que purifique nuestra vida? El oro se purifica con fuego. El heno y la paja se pierden en el fuego. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, llama a hombres y mujeres para apartarlos y consagrarlos a su servicio. Eso es lo que es la verdadera santidad. Santidad quiere decir estar apartados para. No andar rezando, no andar orando, no. Claro que debemos orar en todo tiempo, pero debemos ser apartados porque eso es lo que el Eterno quiere. Consagrados para su servicio. Por eso es que el Ruach HaKodesh nos convence de pecado, de justicia y juicio, con el fin de que nos arrepintamos y podamos escuchar el llamado del Eterno. La palabra del Eterno nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es porque solo pocos responden al llamado, porque todo lo queremos fácil. A la pregunta ¿quién? Estaremos dispuestos a decir, Ineni, heme aquí, envíame a mí. ¿Tenemos realmente esa disposición y esa prontitud en contestarle y decirle, Señor, sí? Cuando Yeshua, por su gracia y su misericordia, se acercó a nosotros, nos facilitó la respuesta. Ya Él pagó. Ya Él dio ese precio tan grande para que nosotros pudiésemos decir más fácilmente, Ineni, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Eso es lo que quiere el Eterno de nosotros. Que realmente seamos santos. Sed santos porque yo, vuestro Elohim, soy santo. Y Neni, cuando oramos y recibimos a Yeshua en nuestro corazón por medio de ese sacrificio en el madero, porque Él nos limpió de todo pecado. Yeshua Mashiach es la roca, el cual da nuestra vida puede estar firmes. Es nuestra sólida esperanza. Nos da seguridad que Él nos sostendrá, como lo hizo con Ishayahu y como lo hizo con cada uno de los profetas que decidieron seguirlo, como lo hizo con cada uno de los hombres que tuvieron en poco su vida por seguir a Mashiach. No esperaron dávidas, no esperaron grandes cosas, únicamente sintieron esa alegría, ese profundo amor de servir a nuestro Señor. Cuando decidimos seguir a Yeshua y Neni, todo aquello que vio Isaías empieza a ser realidad en nosotros, ya no en visión. Por eso lo decía que ahora íbamos a mirarlo, y aquí viene esa palabra que es cada una de estas frases, la orla de su manto. Todos conocemos la historia de aquella mujer que sufrió flujo de sangre durante 12 años.
esta mujer que se acercó a Yeshua para ser sanada. Cuando abría camino entre la multitud, mujer desesperada quien había gastado todo su dinero en curas, inefectivas, había gastado todas sus esperanzas, ya no tenía ilusión, ya no tenía nada que perder, pero ella había huido de Yeshua Mashiach. Ella había huido de un hombre que sanaba, de un poder que sanaba. ¿Y qué hizo? Lo buscó ansiosamente. Anduvo por todos los caminos a ver en dónde estaba y lo encontró. Y cuando lo encontró, solo tocó el borde de su talit y fue sana. ¿Qué representa el borde del talit? Dice la palabra del Eterno, porque es la fuente de salud para todas las necesidades de la vida. El talit representa en cada uno de los flecos que tiene los mandamientos del Eterno, la palabra del Eterno, la Torá del Eterno. Cada vez que nosotros miramos el talit, cada vez que nosotros miramos los tzitzit, sabemos que tenemos un Dios que nos mira, un Dios que nos juzga, un Dios al que debemos obedecerle. También representa la autoridad de Yeshua. La mujer había oído la noticia que muchas personas eran sanadas por él, que enseñaba con autoridad y que cuando él hablaba, ocurrían milagros. Él fue el que le dijo a la tempestad, aquíétate. Y la tempestad se aquietó, porque aún la naturaleza le hace caso a Yeshua Mashiach. Y en tercer lugar, son más que simples orlas. El profeta Malaquías habló del Mesías diciendo: mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación y la salud. Malaquías 4:2. Luego del encuentro con esta mujer, Yeshua llega a la región de Genezaret, a orillas del mar de Galilea, y los hombres del poblado reconocieron a Yeshua y divulgaron la noticia de manera que trajeron a todos los enfermos y le rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos 53 al 56. Pero estos enfermos no fueron sanados simplemente porque tocaron los flecos de su manto. Fueron sanados cuando los tocó el poder del Eterno, aquel que nos puede sanar de todas nuestras enfermedades y que de nosotros. También buscamos a Yeshua en nuestra enfermedad, porque nuestra enfermedad no es solo estar postrados en una cama. Nuestra enfermedad de pronto puede ser nuestros hábitos, esos dioses que nosotros mismos nos hacemos, nuestros ídolos, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestros hijos. ¿De qué nos adolecemos? ¿Qué nos adolece para que no le podamos servir al Señor? ¿Nos falta fe tal vez para alcanzar el borde del manto del Eterno? Él está ahí listo para oírte cuando tú le busques. Ya no tenemos que andar por todas las calles, por todos los lugares, no tenemos que andar de congregación en congregación. Sencillamente puedes arrodillarte ahí donde estás y decirles: Señor, como dijo el publicano, apiádate de mí, pecador. Y el Señor va a tener misericordia. Si hay algo hermoso en la palabra, es que cuando viene este hombre ciego y le dice a Yeshua: Señor, si tú quieres puedes sanarme, Yeshua dice: quiero, sé limpio. Ese es el Yeshua que yo amo. Ese es el Yeshua que dio todo por mí. Y como diría aquella canción, ¿y nosotros qué hemos hecho por él? Isaías ve la gloria de Dios. Pero nosotros también vemos en Yeshua Mashiach la gloria de Dios. Porque en él habita toda
habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, y todos vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y su potestad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto está en Colosenses 2. Yeshua es el eterno mismo. Yeshua, en él está toda la gloria del eterno que vio Isaías aquel día. Nosotros estamos completos en él. Esto solo puede ser verdad porque Yeshua es verdaderamente Dios. Si él no fuera el eterno, nosotros no podríamos estar completos en él. Nosotros no podríamos tener salvación. Si toda la plenitud del eterno habita en Yeshua, como creyentes estamos unidos a él en una relación de fe, entonces estamos también completos en él. Porque él deja su parte en nosotros, que es el Ruach HaKodesh, donde también está toda la plenitud de él. Nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Dice Yohanan 17, cuando Yeshua está orando, dice: después de que Yeshua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, el momento ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te pueda glorificar a ti. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todo lo que les diste. Vida eterna es esta: que te conozcan a ti, Elohim verdadero, y al que enviaste, a Yeshua Mashiach. Él es realmente la gloria del Eterno que llena toda la tierra. Y por último viene el humo que llenó la casa. Dice Éxodo 19. Entonces los Bnei Israel oyeron el sonido de un shofar tocándose continuamente, creciendo en intensidad hasta que alcanzó más grande volumen que las personas podían soportar. Y luego el fuego del Har Sinai, del monte Sinai, se elevó hasta los mismos cielos y la montaña humeó como una caldera. Cuando el Eterno hace pacto con Abraham, viene la charla de Abraham con el Eterno y le dice: pero ¿qué me vas a dar si yo no tengo prole y mi siervo Eliezer el Damaseno es quien va a heredar? Le dice el Señor: no va a heredar tu siervo, va a heredar tu hijo. ¿Y cómo voy a saber si esto es cierto o no? Y entonces el Eterno le dice: no, trae 3 animales, los partimos en 2, vamos a pasar por la mitad y vamos a hacer un pacto. Y sucedió, dice la palabra, que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. El Eterno pasó 2 veces, una por Abraham y una por él mismo. Esa que pasó por Abraham es más o menos diciendo: si tú pecas, Abraham, yo merezco el castigo. Ese horno humeante es Yeshua Mashiach. Cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón, estamos siendo parte de ese pacto. Pero ser parte de ese pacto va mucho más allá de decir: no, Señor, ya te recibí en mi corazón, yo ando bien. No. Hay un compromiso. Hay un compromiso demasiado grande con el Eterno. Y es que entramos también en un pacto matrimonial. Nosotros somos la novia. Nosotros somos el pueblo que escogió. Eso es lo que somos nosotros. Cada uno de nosotros representa la novia. Y por eso, cuando entramos en el pacto, recibimos la ketubá. El primer paso del pacto matrimonial es llamado Kiddushin, que quiere decir santificación. Es cuando nos consagramos al Eterno, cuando ya después que le decimos: Señor, yo te recibo en mi corazón, el Señor nos santifica, nos aparta. Yeshua Mashiach nos aparta y nos ata a Él. Y por eso es que también es llamado Erusin, que viene del verbo aras o atar. Así tal cual estos dos están atados. Ahora nuestro trabajo será
a pegarnos en la mente y el corazón de Yeshua Mashiach hasta que, como él dice la palabra y lo acabamos de leer, seamos uno, seamos un ejab. Cuando este momento de entrega de un contrato matrimonial a la novia, viene la ketubá, que es la escritura o la alianza. Se entregaron en el monte Sinai cuando el monte humeaba, cuando el shofar sonaba, cuando el Eterno le estaba escogiendo a Israel como la novia que se había comprometido en todo lo que tú digas haremos y obedeceremos. Donde estaban estipuladas todas las condiciones para el pacto matrimonial y en las que queda comprometida la vida íntegra del Eterno como novio. Él nos da esa ketubá, que es su palabra. Él colocó por escrito su compromiso con nosotros, con la novia, sus promesas y aquellos aspectos sobre los cuales él habría de cumplir una vez que estuviésemos juntos. Por su parte, nosotros como novia aceptamos la ketubá que nos compromete a honrarle, a obedecerlo y a santificarnos en exclusividad para él. Por eso la ketubá es propiedad exclusiva para la calá o la novia, y ella debe tener acceso a la novia debe tener acceso a ella a través del matrimonio. Con este documento en nuestras manos, como esposa, nosotros meditamos en nuestro corazón cada vez que la leemos, y eso nos fortalece. Nuestros pensamientos cambian. Ya sabemos de quién dependemos, ya sabemos quién nos cuida, ya sabemos quién está preparando casa para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los dijera. Una morada nos espera a nosotros. La ketubá es ese testamento que el Eterno nos dejó. Así pues, en el momento de las tablas, cuando entrega las tablas, hay tres esencias: la esencia del Supremo, la esencia de la Torá y la esencia de la novia, el pueblo de Israel. Entonces debemos aceptar que el objetivo final de la entrega de la Torá es asumir la esencia del Supremo, que se une con la esencia de Israel a través de la observancia de cada uno de los mandamientos que nos dejó el Eterno. Que si podríamos decirlo, no son mandamientos, que son las 10 palabras. Las 10 palabras que nosotros seguimos. Porque es que los mandamientos tal vez se hacen con miedo, con angustia, con que yo tengo que hacerlo, con que es que me toca obedecer. No. Cuando aceptamos cada una de sus palabras, lo hacemos por amor. Y nadie que hace algo por amor lo toma como mandamiento. Por eso los padres judíos dicen: estas son las 10 palabras. Un contrato matrimonial es un sinónimo de bendición, de formalidad, el amor del varón hacia la amada. Y la misma palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó primero. Él tuvo misericordia de nosotros. Así el Eterno nos entregó la ketubá en el monte Sinai. Aquel evento sobrenatural fue nada más y nada menos que un contrato formal en que el Eterno se comprometió a ser nuestro Elohim, a protegernos, a guardarnos. Y como ya lo había dicho, a preparar una habitación para cada uno de nosotros. Es por lo anterior y por todo esto que hemos hablado que no podemos considerar que la Torá que fue dada a Israel fue abrogada, que ya no sirve. Porque es justamente el único documento que avala nuestra relación formal con el Eterno. Eso es lo importante. Saber quiénes somos, saber de dónde venimos, saber para dónde vamos y saber por qué nosotros amamos con todo nuestro corazón al Eterno y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque es por amor que guardamos la Torá. Porque es por amor que guardamos el mandamiento. La palabra dice que aquel que ama a su prójimo no le hace mal. La palabra dice también que si amamos al Eterno, andamos en comunión con Él. No hacemos lo que a Él no le gusta. Obedecemos a nuestro Padre.
Y hay algo que llama la atención acá, y es que la Haftarah termina en Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una de las profecías más asombrosas jamás dadas. Sin duda es la referencia al nacimiento de Yeshua Mashiach, Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque casi todos los comentarios judíos dicen que esto se refería al hijo de Acaz, todos nosotros sabemos que, aún ellos saben, que esto se refiere a Mashiach, que esta palabra es Emmanuel con nosotros, porque Él vino y tabernaculizó con nosotros, dice su palabra. Emmanuel es el nombre terrenal elegido para el Eterno, para su Hijo, y retrata el carácter del niño, que significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Describe los nombres divinos que solo pueden ser verdaderos para el Eterno: Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se presenta a la persona de Mashiach como el de un hombre porque era un descendiente de David, pero es que también es Dios. El propósito de la venida de Yeshua Mashiach para nosotros es en beneficio de todos aquellos que decidimos aceptarlo como Señor y Salvador. Nos pasa de ver la oscuridad, de estar en oscuridad para ver la luz. Un hijo nos es dado. Desde la eternidad el Eterno planeó dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Yeshua siempre existió. Yeshua es el enviado, el regalo del Eterno para nosotros. Dice la palabra en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Yeshua, nos habla de las grandes cosas que Él hace y ha hecho por nosotros. Yeshua reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero sobre sus hombros. Se llamará admirable, consejero, uno que nos aconseja, que nos asesora, que nos cuida, que nos protege. Dio consejos maravillosos cuando estuvo acá, y aún nos da consejos por medio de su palabra, y aquellos han sido bendecidos muchos oyendo su palabra, escuchando audiblemente. Es un consejero sabio y comprensivo, con un extraordinario entendimiento de la naturaleza humana. Nadie más que Yeshua Mashiach sabe cómo somos, sabe cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo. Nos ama, es maravilloso consejero, es nuestro ejemplo perfecto. En 2 de Colosenses 2:3 dice: están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jamás un hombre alguno había hablado como este hombre, dice Yohanan. Dios fuerte. Él es Yeshua Mashiach. Él es el que nos creó. Él es el que nos cuida. Él es el que nos bendice. Solo nos pide que nos dejemos guiar, que sigamos su Torah, que hagamos sus mandamientos, para que podamos ser dignos representantes de Él. Cuando vino Él a la tierra, dice: aquí estoy, Hineni. Vengo, Señor, a hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Pero ¿cuántos aún que lo conocen, que degustaron de su salvación, han dudado en su corazón? Es tremendo que cuando Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, estuvo en la cárcel por causa de haber hablado contra Herodías, en la cárcel se desespera un poco y manda a sus discípulos y le preguntan a Yeshua: ¿eres tú el Mesías o todavía debemos esperar a otro?
Y la respuesta de Yeshua no fue, no, dígale que sí, no. Fueron con hechos. Vayan, cuéntenle a Yohanan todo lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son llevados a la palabra del Eterno. Lo anunciado por el profeta Isaías llegó a su perfecto cumplimiento durante todos los años de la vida pública. Yeshua fue el profeta poderoso en obras y palabras. Este Yeshua es el que nos habla Isaías. Este Yeshua es el que nos habla toda la Torá. Este Yeshua es al que seguimos, porque solo en Él hay salvación, porque solo Él no necesita intermediarios, porque solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, Yeshua HaMashiach, hecho hombre. Sigámoslo, andemos con Él, creámosle, vivamos con Él, para que realmente seamos un pueblo bendecido, un pueblo que merece ser parte de la novia, un pueblo sin mancha, un pueblo santo, como el Eterno lo ha pedido. Un pueblo que recibe el mandamiento y guarda el mandamiento diciendo, Hineni, heme aquí, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, yo quiero que por medio de mi testimonio muchos te conozcan y no que digas por medio de mi testimonio cuántos se han perdido. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que el Eterno nos guarde como ha guardado a su pueblo Israel, como ha guardado a cada uno de sus hombres, que a pesar de todo lo que ha venido sobre ellos, han visto la gloria del Eterno. Chabú a todos, hermanos, que el Eterno les bendiga. Melodijam shomer Israel, Ineloyanum, melodijam shomer Israel, Ineloyanum, melodijam shomer Israel.
Elohim